Buenas noches, estamos otra vez en Contraparte. Hoy vamos a hablar de un tema que la Corte Constitucional puso en el tapete desde hace unos años y por eso se convirtió en debate en Colombia. El tema del matrimonio homosexual, que será debatido el próximo miércoles en el Congreso, veremos si avanza o no avanza, y vamos a ver dos posiciones, vamos a ver qué tanto se encuentran, qué tanto se alejan en esta conversación. Hernando Muñoz nos acompaña, él es profesor de la Universidad de Antioquia, miembro de la Junta Directiva de Colombia Diversa, que ha trabajado bastante el tema de inclusión homosexual, y Uriel Sánchez, que es también profesor universitario, ha trabajado también en la academia y tiene una visión, digamos, del tema un poco distinta. Vamos a ver qué tanto nos encontramos. Yo quiero que empecemos hablando un poco de si este tema es relevante para la sociedad colombiana o si fue la Corte Constitucional con su fallo el que lo puso, digamos, en el tapete y si no, seguiría siendo un tema un poco oculto, un tema desaparecido. Empecemos con vos, Uriel, ¿qué te parece? ¿Es la Corte la que puso esto sobre el tapete y si no sería un asunto callado, un asunto de intimidad? Saludos, Pascual, a ti, a todos tus televidentes, a los televidentes de Antioquia, al profesor Hernando, que viene a estar aquí, qué bueno dar este diálogo. Seguramente la Corte llega a poner esto sobre el tapete y tal vez llega más tarde que temprano. Tal vez el tema lo ha puesto sobre el tapete la sociedad, tal vez el tema lo ha puesto sobre el tapete la necesidad de una sociedad en un diálogo plural, en un diálogo más abierto. Y seguramente el tema seguirá siendo de hondo calado. Vendrán decisiones que el país tenga que tomar y creo que esas decisiones nos van a llevar por los caminos de una sociedad por lo menos más dialogante. Antes de que la Corte hablara de este tema, donde se hablaba de matrimonio homosexual y de posibilidades de que esas parejas fueran visibles y tuvieran un vínculo legal, digamos. Pascual, buenas noches. Uriel, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, Pascual. Mira, yo creo que no, el tema sí estaba antes de la Corte, no tanto en la clave del matrimonio igualitario, pero sí en los asesinatos, en las discriminaciones, en la falta de respeto por los derechos de una población que es igual a la demás en Colombia. Entonces desde ahí ya se venía hablando y a lo que la dinámica de la sociedad está mostrando. Lo que yo sí creo y reitero y aprecio de lo que Uriel dice es que hay una posibilidad para todo el mundo, para todos los tipos de familia, las familias que son como la tuya, que la respeto profundamente y que me parece que se debe desarrollar. Yo no tendría, y de hecho, mira, yo sí quiero decir aquí, las personas LGTB ni los movimientos sociales desde los LGTB nunca se han criticado este tipo de familia. Lo que estamos diciendo es, permítannos ser, y permítannos ser en igualdad y en esa posibilidad. Y las familias que son de un solo papá o de una sola mamá, o las familias recompuestas. Hermano, esta discusión se vuelve un poco simplemente semántica cuando en un momento la Corte dice, no, es que aquí hay libertad para usted ir ante una notaría y hacer un contrato que lo vincule solemnemente a otra persona y usted puede ahí listar sus derechos. Eso la Corte en su sentencia dice, eso incluso ya existía y va a existir después de esto. Hay una diferencia simplemente semántica aquí de reconocimiento más que de derechos con lo que ya ha pasado de las sentencias. Sí, pero lo semántico, es decir, como dicen las feministas, lo que no se nombra no existe. Entonces, digamos que ya tenemos una ganancia y, de hecho este país entró en Latinoamérica con la avanzada, porque antes de México, antes de Argentina y mucho antes que Uruguay, Colombia ya tenía en 2007, a través de la Corte Constitucional, la aprobación del vínculo de la unión de hecho, que es igual a la de los heterosexuales. Sí, la unión marital de hecho. Pero el nombre no es lo mismo y la experiencia nos ha demostrado que yo tendría que andar con una tutela debajo del brazo para poder ir a que se me crean mis derechos, aún como pareja, que he hecho la declaración de la unión de hecho. El nombre sí importa, y el nombre sí es importante y la figura sí es importante. Es matrimonio y es matrimonio igualitario, quienes se quieran casar bien y quienes no también, pero sí es importante. Intentemos definir un poco los temores, digamos, de la gente que está cerrada y en contra a este tipo de discusión, y es una mayoría, como dijimos, y en la representación política de Colombia es una mayoría. ¿Cuál es el temor? ¿Hay un temor simplemente electoral, un temor a que su electorado los castigue, un temor? Yo creo que aquí, si uno lo mira casi que como analista, tiene que encontrar varias cosas. Hay unas de las que seguramente por su trayectoria y recorrido en el tema, por lo que ha hecho Hernando, los sabrá decir más, pero déjemelo decir a mí por lo que uno escucha de pronto en la calle, por lo que observa. O sea, yo creo que a veces se busca la fiebre en las sábanas. Pues si me lo permite, de corrillo la gente dice, es que si se aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entonces van a criar hijos que todos van a ser gay, ¿cierto? Entonces, dicho de ese modo, ese es un gran temor.
Dicho del modo de las esferas políticas, pues seguramente habrá personas que, como bien lo decías, van a estar allí en la Cámara de Representantes, en el Senado, y no van a querer asumir unas posiciones, unas claridades, porque se afectan los votos. Dicho desde la religión, es posible que se piense que entonces se van a perder adeptos a la fe católica, o que se van a perder los valores, o que se va a perder aquello que es lo más importante de nuestra sociedad. Yo pregunto, ¿qué es lo más importante de nuestra sociedad? O sea, vuelvo y digo, creo que hay que mirar el tema en la educación, en el contexto de la familia, en el contexto de una fe, si lo hablamos de mi fe católica, en una fe, pero en una fe participativa y dialogada, y en mi relación con Dios, que seguramente no será la que está expuesta en las calles. Entonces a mí me parece que no se trata de buscarlo en la ley, es buscar la fiebre en las sábanas, ¿sí? Los temores deben estar en que deben ser confrontados desde el punto de vista de que lo que sucede sea en una sociedad donde hay educación, comunicación, diálogo y participación. Y ahí cada persona irá encontrando el desarrollo de su personalidad. Vuelvo, insisto, yo puedo reclamar el derecho a educar a mis hijos, pero seguramente no voy a imponerles lo que van a hacer en su vida. ¿Sí? ¿Es preferible que haya una legislación por parte del Congreso arriesgándose a las restricciones que puede haber por esa decisión, digamos, del Senado y Cámara, o que pase lo que dijo la Corte, si el 20 de junio no hay una reglamentación, pueden ir a casarse a las notarías? Yo preferiría que la cosa como está y como se está tratando, y otra vez es poner por encima el miedo electoral. Muchos congresistas en sus oficinas nos aceptan que están de acuerdo, pero allá no van a votar. Y no van a votar por lo que tú bien dices, es el tema electoral, ni siquiera tanto el tema religioso para muchos de ellos, para otros sí claramente es el tema religioso, que no debiera ser, porque ellos están legislando para las personas afrodescendientes, para los indígenas y para mí, es decir, es que yo hago parte de este país. Entonces, en ese sentido, yo creo que el asunto es de temor electoral y de temor yo preferiría que se quede como está. Te lo digo honestamente, que se quede como está. Es decir, la unión solemne es una trampa. Lo que está proponiendo Roy Barreras es una trampa. Y yo sí instaría a los amigos congresistas nuestros a que no voten y que no se cambie, porque nosotros sí no vamos a ceder en que no se llame matrimonio igualitario. Y con los mismos nombres, es el mismo amor, los mismos derechos. ¿Por qué tengo que ponerle otro nombre y por qué tenemos que hacerlo de otra manera? Y por qué, y jamás, y lo repito, Pascual, no podemos poner bajo un referendo los derechos de nadie, y si no pongamos los derechos de todo el mundo, mis derechos no se rifan, los derechos de los seres humanos y de los ciudadanos no se pueden rifar. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, preferiría que se quedara como está, y la unión solemne es trampa. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y enseguida vamos a hablar un poco de cómo se ha movido el tema en la región, en Latinoamérica. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en Latinoamérica. Argentina tiene ya una ley, Ciudad de México tiene una ley, Brasil, muchos de los estados tienen sentencias que lo han hecho, Uruguay lo hizo hace poquito, Estados Unidos lo está debatiendo. O sea, no es un tema de debate en Colombia, es un tema en todas partes. Hablemos un poquito, Hernando, de cómo se mueven, digamos, esas comunidades, cómo han logrado en algunos países esa aprobación rápida. Era que los países ya estaban preparados para eso, se han movido de manera distinta. En Argentina duraron 3-4 meses y lo aprobaron. No sé, ¿cómo? Me imagino que Colombia Diversa tiene relación con la gente en los otros países. ¿Cómo se mueve el asunto? Sí, tenemos relación con los activistas y las activistas de los otros países. No creas que es tan rápido y tan fácil. Ha sido muy difícil. Este no es un tema fácil. Yo siempre he dicho también que mucha gente en Latinoamérica acuña todavía el dicho de que prefiere tener un hijo sicario a marica. Y en ese sentido, eso no es tan fácil. Yo lo que creo que ha sido importante, por ejemplo, en Argentina, es tener una voluntad política clara y expresa de cambio y de tener claro que estamos en un estado de bienestar y que en un estado de bienestar se legisla para todo el mundo y está
tienen los mismos derechos. No fue fácil porque también la derecha en Estados Unidos, las personas conservadoras, y aclaro, hay personas conservadoras que me parecen maravillosas y que tienen una posición súper respetable, muy clara, entonces no todo el mundo que es conservador está en contra ni tiene unas posiciones, eso es importante decirlo para nosotros, pero creo que sí la voluntad política. Aquí ha habido alcaldes en esta ciudad que han empezado a hacer, pero les da un poquito de susto todavía hablar con claridad. Eso es lo que yo llamo una voluntad política soterrada o que no está ahí. Entonces en privado le dicen a uno si es que está ahí y uno le dice, oiga, salga a decir algo, dígalo en público. Entonces en ese sentido yo creo que ahí hay un cambio en países, en un presidente como Mujica en Uruguay, con una claridad en cuanto a los derechos de las personas, y en una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que ahí hubo un trabajo muy importante desde la legislación. Este es un asunto legislativo. Entonces, desde ahí hay que mirarlo. Entonces, yo creo que para mí ha sido básico el tema de la voluntad política. Y lo otro, el tema de el trabajo de los activistas y las activistas. Hay que estar ahí y reclamar. Y no reclamamos por capricho. Es que tenemos una historia de asesinatos, una historia de violencias, una historia la Corte ha hablado de un déficit de protección, ¿no? Y la Corte lo deja clarísimo. Las personas LGTB en este país tienen un déficit de protección. Uriel, ¿vos crees que este tema de aprobar un matrimonio de homosexuales, un matrimonio igualitario, genera riesgos para una familia, como decías ahorita, la que vos querés desarrollar, una familia de pareja heterosexual, monógama, no sé, genera riesgos este tipo de decisiones? Yo no creo. Yo creo que genera riesgos la sociedad, yo creo que genera riesgos el vacío educativo, creo que genera riesgos una fe malinterpretada desde lo católico, creo que genera riesgos una mirada conservadora mal enfocada y mal interpretada. O sea, yo creo que la educación, la comunicación, creo que un diálogo abierto es la mejor contraparte, la mejor contrapartida, la mejor respuesta a cualquier riesgo. En riesgo estamos en la sociedad de todo, en riesgo estamos de lo que pasa en cualquier esquina. Entonces, yo creo que el riesgo no es ese. O sea, yo creo que el hecho de que cualquier persona o mi hijo o mi familia esté en relación con una familia de una pareja de homosexuales, el riesgo no está ahí, el riesgo está en el tipo de educación que tengamos para vivir en sociedad. Bueno, en últimas terminé yo haciendo un poco de abogado del diablo y ustedes terminaron encontrándose en muchas cosas. Intentamos hablar con senadores sobre el tema, no fue fácil encontrarlos, parece que entre ellos el debate funciona, pero cuando se le pone a alguien en contra también les da algo de temor, digamos, asumirlo frente a las cámaras. Vamos a terminar y estaremos el próximo lunes aquí en Contraparte, 9 de la noche. Buenas noches.